Buenos días, mi nombre es Daphne Berber Martínez, soy de la Universidad de UTED, mi matrícula es 010508-851 y en este caso a continuación voy a presentar lo que es mi tarea de electrónica, que sería la tarea 3. Caso. Mateo es un joven inquieto que tiene muchas dudas sobre la forma en que la electricidad funciona en los circuitos eléctricos y electrónicos. Ayuda a Mateo a resolver las siguientes dudas. Número 1. ¿Cuál es la relación que existe entre la tensión eléctrica y el voltaje? En este caso, la definición de tensión eléctrica es la diferencia potencial, la cual también se denomina voltaje. Es una magnitud física que cuantifica la diferencia potencial eléctrica entre dos puntos. Otra definición es que el trabajo por unidad de carga ejercido por el cambio eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas. Como se mencionó, su unidad de medida es el voltio y puede ser medida con un voltímetro. La tensión entre dos puntos A y B es independiente del camino recorrido por la carga y depende exclusivamente del potencial eléctrico de dichos puntos A y B en el campo eléctrico. Y la definición de voltaje es, o la diferencia potencial eléctrica, es una comparación de energía que experimenta una carga entre dos ubicaciones. Su relación, ambas son magnitudes físicas que impulsan electrones por medio de un conductor, provocando flujo de electricidad y corriente. La corriente o intensidad es un flujo que recorre un material entre dos ubicaciones. La pregunta número 2 dice: ¿para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito? Es importante saber la intensidad eléctrica de un circuito para saber, de manera anticipada, el comportamiento que se guardará mucho antes de conectarlo, siempre y cuando se tenga el conocimiento de los tres elementos importantes que lo conjugan, que son voltaje, corriente y resistencia. En todo caso, de que el circuito ya esté activo, se podrá cotejar para que todo funcione acorde a lo esperado, según el diseño o datos de placa de un equipo. La tercera pregunta dice lo siguiente: ¿cuáles son las unidades de medida del voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia? ¿Y de dónde se obtienen? Empecemos con la unidad de medida de voltaje. Su unidad de medida es el voltio, una V, y se obtiene de la siguiente fórmula conforme a la ley de Ohm. Intensidad por resistencia, o sus letras sería V y por R. Por ejemplo, en el circuito que se ve a continuación se presenta que tenemos que encontrar el voltaje de cada una de las fuentes en los circuitos mediante la fórmula de intensidad por resistencia. En este caso son tres fuentes. La fuente A, su intensidad es 3, intensidad 3 miliamperios y su resistencia 2 kiloohmios. En este caso se multiplicarían 3 miliamperios por 2 kiloohmios, dando en total 81 voltios. Y el siguiente es la fuente B. Su intensidad es 5 microamperios y su resistencia son 100 miliohmios. En este caso se multiplicarían 5 por 100, dando resultado 500 voltios. Y la fuente C, su intensidad serían de 2.5 amperios y su resistencia de 4 ohmios. En este caso se multiplicaría 2.5 por 4,
dando resultado 11.5 voltios. La segunda unidad de medida de corriente. Su unidad de medida es el amperio, con una letra conformada A, y conforme a la ley de Ohm se puede obtener con la siguiente fórmula. Voltaje sobre resistencia, o sus letras serían I igual a V sobre R. Por ejemplo, el potenciómetro conectado a un rheostato que se muestra en la figura se utiliza para controlar la corriente suministrada a un elemento calentador. Cuando el rheostato se ajusta a un valor de 8 ohms o menos, el elemento del calentador puede quemarse. ¿Cuál es el valor nominal del fusible requerido para proteger el circuito si el voltaje a través del elemento calentador en el punto de corriente máxima es de 100 voltios y el voltaje a través es la diferencia entre voltaje del elemento calentador y el voltaje de la fuente? En este caso, la tensión de rheostato sería 120 menos 100, dando resultado 20 voltios. La corriente en el circuito de intensidad sería 20 voltios sobre 8 ohms, dando resultado 2.5 amperios. Y el fusible debe fundirse si la corriente supera los 2.5 amperios. Y por último, la unidad de medida de resistencia. Su unidad de medida es el ohmio y conforme a la ley de Ohm se obtiene mediante la siguiente fórmula. Voltaje sobre corriente. Por ejemplo, en la figura A muestra el filamento de una lámpara que contiene cierta cantidad de resistencia. En la figura B, esta lámpara se representa por una resistencia que es equivalente al filamento. Si la lámpara opera con 120 voltios y 0.8 amperios de corriente, ¿cuál es la resistencia de su filamento cuando está encendida? En este caso sería V sobre I, que en este caso serían 120 voltios y 0.8 amperios. Se divide 120 entre 0.8, dando como resultado 150 amperios.